Outline, un viaje al lanzamiento de Radio Variedades. Hoy presentamos Un viaje al 58. Es un verdadero viaje, el inicio de la etapa 2 de la gran historia del radio. Con un pequeño detalle, para que el viaje sea más rápido, es necesario escucharlo. Así es. Además, porque la biografía profesional de nuestro invitado, testigo y actor de este destello es más que atractiva. Jorge Quintero, gracias por estar en Outline. Muy buenos días, Jaime, qué gusto saludarte y estoy a tus órdenes. Hoy muchísimas gracias, Jorge, por aceptar. Primero, ¿cómo iniciaste en radio? Fechas, estaciones, lugares, atmósfera, etcétera. Mira, todo fue pues una gran sorpresa. A finales de 1956, yo estudiaba en el Instituto Radiotécnico de México. Uh-huh. Era propiedad de Francisco Rodríguez, de la dinastía de los hermanos Rodríguez, pioneros del cine mexicano. Uh-huh. Además de que era mi profesor, era muy amigo del dueño de Radio Joya de México. ¿Radio Joya? Sí, señor. Ah, ok. La primer radiodifusora que era en frecuencia modulada, la primera en Latinoamérica. Ok. Entonces, era el señor Federico Obregón Cruces. Uh-huh. Cierto día llegó al instituto, al taller donde estaba yo trabajando con mi profesor, y le preguntó que si no conocía a alguien que no tuviera así pretensiones muy fuertes para ayudante del técnico. Uh-huh. Y el profesor me recomendó a mí. Uh-huh. Y esa fue la forma en que yo entré a Radio Joya de México. Antes de proseguir con tu biografía, una inserción. Radio Joya de México es la primera estación FM que salió al aire o que otorgaron la concesión, o las dos cosas. Las dos cosas. La primera vez, en 1948, que se le dio la concesión a una estación de frecuencia modulada. En 1952 salió al aire ya oficialmente y se convirtió en la primera estación de frecuencia modulada en México y en Latinoamérica. Entonces, es la primera estación. Repite la fecha de lanzamiento de la concesión, por favor. 1952. 1952. ¿Y qué formato, qué tipo de estación era? Mira, era un formato muy especial, porque don Federico había sido gerente y director de la FO, que años atrás, en 1930, fue del gobierno, bueno, no del gobierno, más bien del partido PNL. Esa fue la primera estación, donde trabajaba don Federico Obregón Cruces. Ajá. Y pues posteriormente se hizo dueño de esta emisora cuando él fue gerente de ventas en Radio 1000. Y ahí solicitó la concesión y se la dieron. Ok, qué interesante. Entonces tú entraste a Radio Joya y adelante, por favor. Sí, entré como ayudante del técnico, haciendo las instalaciones, y él reparaba los radios de frecuencia modulada donde se escuchaba la estación a través de un cristal de cuarzo. Era un cristal de cuarzo que fijaba la frecuencia. Estos radios se alquilaban a restaurantes, hoteles, salones de belleza, fábricas, y ese era mi trabajo, ayudar al técnico a reparar y a instalar estos equipos. Uh-huh. Así es, sí, señor. En el mes de julio de 1957 hubo un gran temblor en la Ciudad de México. Ah, sí, claro. Esta emisora se encontraba en Reforma 1, un edificio que se encontraba enfrente de la Lotería Nacional. Ajá. Era el edificio Corcuera. Los estudios y la planta se encontraban en el 10º piso. Uh-huh.
Así es de que el día del temblor, al otro día, yo era el encargado de prender la planta y a las 6:30 de la mañana. Y después del temblor, pues me fui en bicicleta. Yo vivía en la colonia Roma, en las calles de Querétaro. Sí. Me fui en bicicleta y vi el terrible desastre que había en la Ciudad de México, que era terrífico. Llego al edificio y por supuesto no me dejan entrar porque se había partido en dos. Corrí hacia la casa de don Federico Obregón Cruces, que vivía en unos departamentos en la colonia Morelos, casi esquina con Bucareli, y le di la notificación. Después de desayunar, que me invitó, nos fuimos a ver el edificio. Y pues estábamos ahí ante la expectativa de ver qué sucedía. En eso pasa don Pancho Aguirre, don Francisco Aguirre, que era dueño de Radio Centro, y le dice, don Federico, ¿qué pasó? Pues mire, don Pancho, le dice don Federico, la obra que tanto esfuerzo me costó destruir en un instante. No te preocupes, te compro la estación. Así le dijo de plano. Así, definitivamente, te compro la estación. ¿Qué horas eran? Eran pues 7:30, 8 de la mañana, como a las 9 de la mañana, ajá, más o menos. Porque el temblor fue a las 2 de la mañana. Entonces, a los pocos días, pues ya nos dieron la notificación y todo el personal fuimos a dar a Radio Centro, que era Mauro Velázquez, que era el ingeniero técnico de la estación, jefe, José Molina, que era mi jefe, que era el radiotécnico, y tu servidor, con Óscar Obregón, hijo de don Federico Obregón Cruces. Y así fue como entré a formar parte de Radio Centro. Oye, ¿y cuántos días pasaron de que don Pancho sacó la cartera y le dijo que no se preocupara al señor Obregón? ¿Cuántos días pasaron al traslado físico de todo, ¿no? A la operación. Pues serían unos 15 días, porque para desmontar el estudio y la planta del 10º piso, quiero decirte que fue una odisea, porque pues no había elevadores. Entonces teníamos que subir 10 pisos, desmontar parte por parte lo que se podía cargar físicamente, cruzar, como estaba el edificio partido en dos, pusieron unas láminas muy gruesas entre edificio y edificio para llegar a las escaleras ya al estudio. Entonces, pues así, te repito, fue una odisea desmontar parte por parte, tanto el transmisor como las tornamesas y la consola, que era una pequeña consola Altec de las antiguas. Las tornamesas sí eran muy especiales y muy pesadas, porque eran muy diferentes a las comunes y corrientes, ya que contaban con un platillo más grande y se ponían discos, digamos, 3 veces más grande del disco LP normal de 30 centímetros. ¿Más grandes de ancho o de todo también? De tamaño y todo, porque en esas tornamesas se tocaban esos discos que eran grandísimos, que estaban grabados conciertos, óperas, que eran muy largas, y conciertos que eran muy largos en relación a todos los demás. Cada LP, acuérdate que consta de 15, 20 minutos por cada. ¿Las revoluciones por minuto ya era de 33 o era de 78? Era de 33. Ah, ya era de 33. Ok. Ya era de 33. ¿Y los mismos discos que tocaban en Radio Joya se tocaban en lo que sería después Variedades? No, para nada, no, definitivamente no, porque la programación era música semiclásica. La de Radio Joya.
música semiclásica, música clásica. Esa era la programación normal de Radio Joya. Oye, una pregunta puede parecer inocente, pero es para confirmar nada más. Este Radio Joya que estás hablando es Estéreo Joya actualmente. Sí, señor. O sea, nada más para Así confirmar, este Radio Joya, esta historia tan interesante que nos estás contando, es Estéreo Joya. Así es, sí, señor. Ok. Entonces, al comprar don Pancho la estación y haber logrado bajar todo el equipo, los discos y todo, don Pancho Aguirre alquiló un despacho en el edificio Seguros de México en San Juan de Letrán, número 9. Uh-huh. Y en ese edificio, en el 6º piso, se instaló los estudios. Sí. Y en la azotea, que también me tocó ayudar a armarla, fue en la azotea. Uh-huh. Ya en ese momento, ya estábamos bajo las órdenes del ingeniero Huerta. Uh-huh. Me voy a regresar unos días. De pura casualidad, ¿sabes de cuántos ceros era el cheque? No, fíjate que eso se guardó muy en secreto. Ah, ok. Muy en secreto, porque fue como fue una operación con todo y personal. Uh-huh. Y básicamente fue un apoyo de don Pancho a don Federico. Entonces nunca supe realmente. ¿Era la única estación que tenía el señor Obregón? En ese momento sí. Uh-huh. Ya cuando vendió a don Pancho, en 1958, a finales, salió Radio Chapultepec, okay, que era propiedad de don Federico Obregón Cruces. Ok, bueno, ya sigue adelante con la historia. Tu llegada a Variedades, por favor. Bueno, sí, lo que sería Variedades, que la estás ambientando perfectamente. Gracias, Jorge. Gracias a ti. Mira, allí en el estudio, aparte de ayudar en la parte técnica, pues también en los estudios también formé parte de los operadores para la transmisión, sí, teniendo como jefe a Adrián Ojeda. Uh-huh. Era un tipo excelente, trabajador, era una especie de jefe de operaciones, ya que intervenía en todas las estaciones de don, bueno, no eran todas, porque nada más estaba Radio Éxitos, Radio Centro y posteriormente Radio Variedades, que compró don Pancho. ¿XCJP la compró después don Pancho, después de que llegaste, o ya la tenía? En esos días ya estaba hecha la operación de la compra, uh-huh, que era de Radio Tepeyac, originalmente. ¿Y qué transmitía Radio Tepeyac? Radio Tepeyac transmitía, se llamaba Un Milagro Musical, era música variada, y uh-huh, pues tenía programas básicamente también de música española, uh-huh, de cantantes españoles de aquella época, por supuesto, ¿no? Sí. Y algo de zarzuela los sábados, los domingos, una cosa así, uh-huh, pero era una programación variada. Esa era Radio Tepeyac. Respecto a los comerciales y a los anuncios, ¿cómo se transmitían? Mira, en aquella época no había cartucheras, uh-huh, no había discos, no había esa tecnología tan maravillosa que hay actualmente. Entonces los anuncios estaban en un cuaderno, en una bitácora, y el locutor los iba leyendo. Así de plano, los leía directo de una bitácora. Sí, señor. Y tenía su libro de continuidad, me imagino, el locutor en cabina. Había ya operadores. Sí. Entonces, los operadores eran tan valiosos que, de acuerdo al anuncio que había, buscaban algún tema musical y lo ambientaban, sí, dándole un valor más grande al comercial. Uh-huh, pero claro, una creatividad increíble, como uh-huh, no te la puedes imaginar. Ya posteriormente, cuando yo llegué, ya se estaba
elaborando y también me tocó formar parte del equipo técnico de la construcción de la planta de Radio Variedades, la nueva, que estaba en San Juan de Aragón, en un terreno de San Juan de Aragón, que en aquella época pues, era pues puro llano. Ujú. Ahí se construyó la planta. Entonces, ¿cómo se fraguó el lanzamiento de Radio Variedades? Esto empezó, te repito, a partir de 1950, a finales del 57, por supuesto, y luego en el 58, después de hacer la planta de Radio Joya, ya había pláticas y todo para la compra de equipo, para la compra del nuevo transmisor y todo. Ujú. Preparar el lanzamiento de Radio Variedades. A principios del 58, don Pancho contrata a Ramiro Garza para que le hiciera un plan, el lanzamiento de Radio Variedades. Ajá. Y Ramiro le explicó cuál era la idea fundamental desde el nombre, Radio Variedades, y el formato musical que debería de llevar la estación. ¿De quién es el nombre? ¿Fue aportación del señor Garza o de don Pancho o una combinación? Fue de Ramiro, definitivamente fue de Ramiro, porque me platicaba que en Monterrey, su tierra natal, había un cine Variedades, Ujú. donde de joven pues iba a ver películas y todo, pero aparte en aquella época los cines tenían variedades de gente, de artistas. Sí. Entonces entre función y función se presentaban artistas cantando y era pues artistas de todo tipo. Ujú. Yo creo que de ahí tomó la idea de Ramiro de hacer una estación de ese tipo de música variada. Ujú. De ahí el nombre. En ese momento, a principios de 1958, ¿tú qué te acuerdas? ¿Cuál era la maravilla tecnológica del momento? Que tú estabas, acaba de llegar esto, don Pancho fue a comprar esto a los Estados Unidos. ¿Qué era lo máximo en tecnología? Precisamente eran las nuevas tornamesas, las cartucheras y la capacidad que tenían ya para hacer los comerciales, las agencias de publicidad en acetatos. O sea, los comerciales empezaron a hacerse en acetatos. Sí, señor. Sí, señor. Y es un problema para nosotros. Te voy a explicar por qué. Porque resulta que cuando empezamos ya a transmitir los acetatos, pues no sé a quién se le ocurrió la idea, pero unos venían en 78 Ujú. y otros en 33. ¿Qué onda? Ajá. Evoluciones más comunes. Sí. Entonces, las tornamesas que compraron para el lanzamiento, ¿nada más eran 78 y 33 o ya también había tornamesas de 45? No, en esa época nada más había 78 y 33, pero parecían palancas de tráiler y eran pesadas en el sentido para hacer el cambio. No era tan sencillo cambiar de una velocidad a otra. Al principio no había problema, pero cuando llegaron los comerciales en acetato, sí. Y si le agregas que eran acetatos en negro y los pintaron con una crayola blanca que decía 45, 33 o 78. Uh-huh. O sea, ¿La agencia de publicidad aportaba el acetato o se grababa en Radio Centro? ¿O el comercial lo aportaba la agencia? Las agencias de publicidad aportaban los acetatos. Ajá. En un principio, ya después ya se hizo un departamento para hacer ese tipo de comerciales con don Pancho. Entonces era un problema de consolas, porque a veces te equivocabas y metías de 33 un disco de 78 o viceversa, y pues era un descontrol. Por llamarle muy decente a esto, ¿no? Era un descontrol, así es. Y provocaba unas grandes lagunas en la transmisión,
Para el lanzamiento de Radio Variedades, de acuerdo a tu pregunta, don Pancho compró un equipo modernísimo, tanto consolas, micrófonos y tornamesas, que ya en esa silla venía incluido el 45. Ok. Oye, ¿y el micrófono, te acuerdas el micrófono de locutor en turno? ¿Cuál era? Mira, los primeros eran el OP44, eran los clásicos, ¿no? Pero ya después empezaron a salir ya otros modelos más pequeños, Ujú. y con la cualidad de que con un botón podías captar para hacer una entrevista. Eran multidireccionales. Al principio eran direccionales, Sí. nada más la voz del locutor o del que estaba hablando frente a ellos. Y con este botón lo cambiabas y se convertía en multidireccionales. Y ya podías grabar el ambiente que había en la cabina de locución. Pero los que se trajo don Pancho en ese viaje para el lanzamiento, ¿qué eran los 44? Los 44, dice, son los RCA 44. Sí, señor. Esos ya estaban yo creo que en todas las estaciones. Y siguen siendo excelentes. Sí, excelentes. Oye, una cosa, que mencionaste cartucheras. En el gran paquete de compra estaban unas cartucheras. ¿Esas cartucheras para qué eran? ¿Para la música? No, nada más era para los comerciales. Pero esas llegaron un poquito después. Primero fueron los discos. Sí. Pero había muchas dificultades. Viendo esas dificultades, se compraron las cartucheras, y de los discos que mandaban las agencias de publicidad se copiaban a los cartuchos. Entonces ya con los cartuchos era ya más fácil y más ágil la transmisión, porque pues ya estaba la velocidad adecuada. No, pues ya se empezaron a reír, ya nos podíamos reír del asunto. Jorge, ¿en qué año más o menos llegaron las cartucheras? A finales Radio Variedades salió en agosto de 1958. ¿No fue junio? ¿No fue junio 58? Mira, en julio se empezaron a hacer las pruebas. Ah, ok. Realmente se lanzó en agosto ya formalmente. ¿Y sabes de casualidad del día? No, fíjate que ese sí se me ha escapado de la memoria. Uh-huh. Entonces, el 27 o 28 de julio fue cuando se iniciaron las pruebas, y ya para el día 1, el día 2, ya salió formalmente Radio Variedades. ok. ¿Y los locutores quiénes eran? Mira, primero estaba Ramiro Aguilera, Sí. Linares, Ajá. Rubén Ortega, Héctor Martínez Serrano. Esos fueron los que iniciaron Radio Variedades. ¡Oh, estupendo! Y parece, me dijo Jorge, el hijo del señor Aguilera, que fue la primera voz que salió al aire como Radio Variedades. Sí, señor, así es. ¡Oye, estupendo! Qué buen dato ese! Y, por ejemplo, todo este cuarteto de talento, ¿tuvo algún entrenamiento especial por parte del señor Ramiro Garza? ¿Algún entrenamiento como locutor? Porque venían de otra tradición del micrófono, ¿no? Pero mira, eran tan talentosos estos jóvenes, en aquella época jóvenes, eran tan talentosos y tan desgarriatosos. Ajá. Siempre estaban bromeando y todo eso, y les decía Ramiro, eso es lo que quiero, que sean naturales, que no engolen la voz, que no sean tan formales, sean naturales, hablen con naturalidad, con alegría, y como hablan normalmente rápido en la vida cotidiana. Ajá. O sea, la velocidad la tomó de la vida cotidiana, o la tomó de un grupo de estaciones de radio en Estados Unidos, o era la manera de anunciar los famosos disc jockeys que ya existían. Fíjate que los dos disc jockeys eran Alan Freed, que fue el padre del rock and roll, ¿no? Sí. Pero realmente la velocidad ya venía desde hace muchos años en Estados Unidos. Yo tenía unas grabaciones que me robaron de los programas de radio
El Llanero Solitario, el Avispón Verde, Dick Tracy. Entonces, ahí escuchabas una velocidad que no estábamos acostumbrados para darles emoción a las series. Y tú eres muy joven, pero antiguamente en los cines, entre película y película, o antes o al final, pasaban los noticiarios. Sí. Donde se escuchaban todos los procesos de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, del momento. Y los locutores eran también veloces para darle esa impresión de acción. Uh-huh. Y era la forma normal en ese tipo de noticiarios. Y pues, si te acuerdas de las películas donde hablaban de las carreras de caballos, sí, cómo no. Era una verdad que te asombra a veces. ¿Cómo es posible que un hombre pueda hablar con esa velocidad? Uh-huh. Y muchas películas tenían esa técnica, esa cualidad de hablar rápido. Pues sí, ahora que lo mencionas, está empezando a armarse el rompecabezas. Claro que sí, entonces la velocidad no solamente nació del disc jockey, sino ya venía desde atrás de las series, el Flash Gordon también, ¿no? El Dick Tracy que mencionas. Todo con una gran velocidad. Nos encontramos en la avenida número 3, todo ocurría a las 3 de la tarde con 25 minutos. Un tipo de eso, ¿no? Sí, señor, exacto, es correcto. O sea, ya venían encarrerados con la velocidad, aunque suene cómico, ¿no? Así es. Y lo mismo sucedía en las carpas. En las carpas aquí en México hablaban con una velocidad fuera de lo común por los tiempos que tenían, ¿no? De actuación y todo. Entonces tenían que hablar rápido, principalmente los cómicos. O sea, también con sus chistes y sus parlamentos los hacían rápido y también sufrió velocidad en las carpas. Sí, señor, así es. Todos los que se usaban en esa época, y como tenía que gritar porque no había micrófonos, entonces tenían que gritar y lo hacían rápido, te repito, pues para abreviar y también para darle un sentido más cómico a su actuación. Entonces todo eso, pues yo creo que lo retomó Ramiro, sí. y los locutores que te estoy mencionando dieran esa técnica de más velocidad y darles más emoción a la transmisión, pero sin perder el corazón. O sea, naturales. No recibieron un entrenamiento como tal, pero sí algunas indicaciones previas. Sí, señor. Y las indicaciones las tomaron estupendamente este cuarteto, comandados por el señor Ramiro Aguilera, y lo hicieron estupendamente. Así fue. Así es, sí, señor. Y eso también sirvió para la intercomunicación por el público, porque decían, a ver, fulanita de tal, ¿cómo te llamas? Y sabes cantar, sí. A ver, cántame un cachito de una canción. Y ya la gente cantaba, o actuaba, o decía un poema. O sea, la informalidad y la naturalidad plena. Totalmente. Y ahora, ustedes como ingenieros, con este equipo, pues sí tenían que llevar un curso, ¿no? Por llamarle así. Unas horas tenían que invertirles, ¿no? Bueno, mira, el curso te lo da la misma vida, porque yo pues ya había estado en Radio Joya como operador. O sea, tú te cambiaste a variedades. Yo estaba bajo las órdenes del ingeniero Huerta, Mariano Huerta. Entonces, pues me tocó la reinstalación del cabaret Río Rosa que se había quemado, la reinstalación de la Astoria, un centro nocturno que había en las calles de Nuevo León, y nos llevamos muy bien. Y cuando nace Radio Variedades, me dice, oye, andan buscando operadores. Pues sí que yo le entro. Entonces habló con Ramírez y dice, oye, pues aquí Jorge quiere entrar, pues que le entre. Entonces ya formé parte del cuerpo de los primeros operadores con los que nació Radio Variedades. ¿Quiénes eran? Manuel Jiménez el Tizoc, Rafael López
Undanga, que está en la W, el Chemis, José Luis, un cuate que empezó como operador y se convirtió en locutor allá en Tijuana, otro muchacho que se llama el Che, que falleció, y tus servidores éramos los operadores bases. ¿Dijiste el Che? Sí, se llamaba, le decíamos el Che, el nombre no me acuerdo. Oye, pero el Che no era después que fue ingeniero en Radio Sensación. No, es otro. Es otro Che. Sí, porque falleció. Ok. Entonces, era el grupo de ingenieros, de operadores. Sí, y luego pues nos alternábamos, porque luego nos mandaban a Radio, entonces nos mandaban a Radio Centro. Esa fue nuestra capacitación, porque Radio Centro fue la mejor escuela de radio que ha habido en México. ¿Por qué? Porque don Pancho nos daba libertad para hacer las locuras que quisiéramos. Y nos las hacía, o nos las reprochaba, o nos regañaba, pero nos daba esa libertad. Entonces, pues, para mí ha sido la mejor escuela que he tenido. Entonces no había esa capacitación, y quiero decirte que todos los que te mencioné, todos los operadores, eran excelentes, eran musicalizadores, conocían el negocio de la consola increíblemente, y mucho conocimiento musical, que es muy importante. Sí, la sensibilidad, ¿no? Totalmente, sí, señor, de acuerdo. Sí, había que ser sensibles. Sí. Bueno, todavía. Todavía es muy importante la sensibilidad del ingeniero. No, la creatividad sigue vigente. Ahora, con toda la tecnología para los efectos, para las ediciones, para todo eso, pues no cualquiera lo hace. Una pregunta. En agosto del 58 se lanza ya al aire, ya está formalmente Radio Variedades. Pero Radio Éxitos, ¿cómo fue la formación? ¿El lanzamiento de Éxitos es paralela o ya existía como estación en inglés? Mira, cuando yo llegué a Radio Centro, ya existía en inglés. Y era manejada por Silvestre Razo. Ok. Aquí aparece don Silvestre Razo. Sí, aquí Silvestre Razo, Ramiro Garza y muchas gentes más trabajaban en 620. O sea que ya eran amigos, ya se conocían sus mañas y todo. Silvestre Razo, pues básicamente, y Ramiro lo reconoce, pues era el maestro de todos. Bien le dice Pepe Camacho al señor Silvestre Razo, le dice Scaramouche, porque dice que es el maestro del maestro. O sea que Silvestre Razo es el maestro de don Ramiro Garza. Sí, señor. Sí, señor. Entonces... La estás poniendo muy difícil, ¿no? Pues sí, ¿no? Estamos hablando de unas ligas tremendas del señor Silvestre Razo. ¿Qué características profesionales, cuál es el talento del señor Silvestre Razo desde tu punto de oído profesional? Mira, Silvestre Razo tenía un gran conocimiento musical en todos los aspectos, básicamente más integrado a la música norteamericana moderna. Por eso se le facilitó mucho el éxito de Radio Variedades. Y él ya desde 620, él era el encargado de importar los discos tanto de Europa como de Estados Unidos. Entonces tenía unas fuentes de información increíbles, porque aparte del disco, pues le llegaba material escrito, documentación y toda historia de lanzamiento de cada disco en tal fecha, etcétera. Sí. Entonces, don Silvestre, aparte de eso, era un ser humano maravilloso. Era muy amigable, muy exigente y siempre procuraba poner la muestra de cómo se debería de anunciar en inglés, en español, y daba esa muestra, como dijo Pepe, de la maestría que requiere un hombre para manejar un equipo. Aunque sea una pregunta inocente, nada más para confirmar, Silvestre Razo también anunciaba en el micrófono. Sí, su carrera pues había empezado desde hace años antes en Salamanca, luego en Radio 1000, transmitió noticiarios y todo. Y yo
una colección de unos discos maravillosos de música y estrellas Mozart, que ya grababa desde 1956 Silvestre Razo. Entonces, eran unos discos, porque en aquella época, quiero decirte que las estaciones le compraban los discos a las disqueras. Entonces, Mozart y otras grabadoras empezaron a hacer discos muestra, semanales, entonces, o quincenales o mensuales, pero ahí en esos discos ponían sus lanzamientos y esos discos se distribuían en toda la República, por eso tenían una gran difusión. Y era música y estrellas Mozart, y eso lo hacía Silvestre Razo. Y cuando mencionas, Jorge, que esto lo hacía, ¿qué significa? ¿Esto lo hacía cómo? ¿Él los presentaba con su voz o él los mandaba a producir? ¿Qué significa esto? Sí, él era el presentador. Estrellas y música Mozart, música y estrellas Mozart, presenta el lanzamiento de fulano de tal, y a veces intercalaba el lanzamiento de una canción con alguna entrevista a alguno de los artistas, ¿no? Por ejemplo, no sé, a Vicente Garrido, a Gamboa Ceballos, a esos artistas, les hacía una pequeñísima entrevista previa y luego ya ponían el tema musical que se iba a lanzar al mercado. Ese era el trabajo de esos discos, y yo tengo como 20, 25 discos de esas grabaciones. Entonces, eso pues le ayudaba a Silvestre, pero básicamente ya cuando su formación ya fue en Radio Éxitos. Y era muy simpático, porque mira, platicar una anécdota muy simpática, que hace rato hablábamos de las bitácoras que se decían por una anécdota muy simpática de Jorge Kellogg, que era uno de los locutores de planta de Radio Éxitos, y perdonando a la audiencia, pero es una anécdota verídica. Había una campaña de salubridad que decía: señora, dele vida a sus hijos, 2 huevos diarios. Resulta que llega Jorge Kellogg corriendo, barriéndose porque llegó tarde, abre la bitácora, ve el horario y dice: señora, dele vida a sus huevos, 2 hijos diarios. No olvida. Y anécdotas como esa, sí. Hay de ese tipo. ¿Y qué dijo don Pancho de eso? Se botaba de la risa. Ajá. Por eso te digo que don Pancho, es que era sensacional don Pancho. No, se botaba de la risa. La única vez que se molestó fue con Félix Ruano. Había un producto para perros, ¿no? Croquetas o no sé qué era. Y tenía un nombre muy chistoso porque era Pirilén. No es cierto, era una medicina, Pirilén, y Félix Ruano dice para este alimento para perros, ven, te voy a dar Pirilén, o sea que, no, ese fue el día que se enojó don Pancho, porque el cliente retiró la publicidad. No me digas. Sí, entonces, ese tipo de cosas eran muy simpáticas, y era lo que le daba vida a Radio Centro, que era una camaradería estupenda. Me voy a confesar contigo, creo que eres el único que se lo he platicado, que me pasó algo similar con el ingeniero Rodríguez, pero eso será motivo de otro destello. Algo similar, ¿eh? Pero Radio Centro siempre fue, por lo menos mi experiencia, una organización muy familiar, muy cálida, muy humana, con un tacto humano para todos los que trabajamos ahí. Y mi época con el ingeniero Rodríguez, así fue, ¿no? Y me imagino que don Pancho fue el que sentó las bases de ese tipo de radio, ¿no? Interno. Así es. No, fíjate, volviendo un poquito a Radio Variedades, quiero decirte que